pantalla de la Portales Digital y con un gran invitado, ya, vamos a decir que es amigo de la casa ya, Cristian. ¿Cómo te va? Buenos días, Cristian. Muy buenos días a ti, Leonardo. Buenos días también a todos nuestros auditores y también usuarios en redes sociales quienes van a poder ver esta entrevista. Como tú lo decías, es un invitado a la casa, puesto que ya lo hemos invitado en meses anteriores, pero ahora un nuevo trabajo es un nuevo punto de encuentro para conversar con él. Se trata de Héroes 2, que son diferentes personajes que están de alguna u otra forma olvidados dentro de la historia de Chile, que pertenecen más a los sectores populares o que de alguna u otra forma han sido muy revisitados, pero no han sido puestos en su sitial histórico correspondiente. Para conversar de quiénes se tratan estos personajes y cómo hizo este trabajo, puesto que estamos también en un proceso de revisionismo histórico sobre diversos episodios pasados y también situaciones que estamos aún analizando. Estamos con Jorge Baradit, autor del libro Héroes 2, que de alguna otra forma trata la vida, la historia de 6 personajes, grupos humanos y también lugares. Así que, Jorge, muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente acá en Portales. Hola, ¿cómo están? Encantado de estar acá de nuevo. Igualmente a nosotros nos gusta que esté acá conversando. Cuéntame, ¿cómo realizaste este trabajo, puesto que en tiempo récord publicaste el año pasado un trabajo parecido y ahora estás con este nuevo trabajo? Bueno, todos estos libros tienen un proceso de un par de años. Héroes 1 y 2 son libros que en realidad están divididos en dos partes, desde la independencia hasta 1940 y de 1940 hasta la transición a la democracia. La idea detrás de estos libros no es solamente rescatar héroes olvidados, sino también intentar, creo yo, dos cosas. Entender que los héroes no solamente le pertenecen a la élite, ¿no? Los héroes no son algo que define la historia oficial, sino que también las personas, que son la mayoría del país, las que pueden guardar en su corazón grandes personajes que fueron vitales para ellos y que no han sido puestos en el lugar que corresponde. Y un segundo aspecto es que una sociedad civil necesita héroes civiles, ¿no? Es muy importante que una sociedad civil se despegue de los valores militares que están súper bien para los regimientos, para los oficiales, para los suboficiales y sus valores que son distintos a los de la sociedad civil. Entonces es necesario que la gente entienda que la construcción de un país no se hace a disparos, sablazos, patadas y cañonazos, sino que esas son instancias muy acotadas, limitadas, y que el gran trabajo de construcción de un país lo realizan civiles durante largos años a través de instituciones, colaboración, cualquier cosa menos que guerra y muerte, ¿no? Es esperanza, reunión, colaboración, colectivos, construcción de comunidad, y por encima de todo, un sentido comunitario, ¿no? Un sentido comunitario. Si construimos sociedad, no es para estar separados. Si construimos sociedad, es para dejar de lado la ley del más fuerte. Es para pensar en un todos, en un nosotros. Si construimos república, es para dejar de lado los autoritarismos y los imperios. Si construimos una comunidad de los chilenos identitarios donde nos queremos, nos tenemos que querer a todos, ¿no? Entonces, esa idea de igualdad, fraternidad, libertad, valores republicanos reales, ¿no? No esos otros republicanos que andan por ahí mintiendo. Los valores republicanos son eso, son comunitarios, amorosos, de hermandad. Y en el caso de Héroes 2 tenemos a personajes que no son héroes porque hayan sido mesías que bajaron con un mensaje. Esos héroes no existen. Eso es una idea muy decimonónica de lo que son los héroes. Estos héroes son punta de lanza, pero de un cuerpo social que los está lanzando, que sin ellos no son nada. Clotario Blest es un personaje excepcional de nuestra historia, pero que no sería nada sin los trabajadores. Salvador Allende es un personaje clave de nuestra historia, pero que no sería nada sin el gran pueblo de Chile. Lo mismo para Mariano Puga con los pobladores, lo mismo para algunas mujeres, ¿no? Algunos líderes durante el momento de la dictadura. En el caso, y para ser aún más fuerte ese punto, incluyo dos momentos de nuestra historia, el caso de las mujeres en dictadura y el caso de la República de la Victoria, donde hay épica sin líder, ¿no? Y ahí uno se retrotrae al 18 de octubre del 2019, una épica absolutamente sin líderes, sin partidos políticos, sin organizaciones, sin grandes caudillos llamando a avanzar. Los héroes al final somos nosotros, ¿no? La sociedad.
sociedad. Literalmente, pero me llama la atención un detalle. A pesar de estos personajes que muestras, ninguno de ellos apareció como reivindicado en el estadio social, sino que prácticamente la gente tomó como íconos a animales muertos, a corpóreos, en fin, cualquier otro detalle, menos los héroes que tú declaras y escribes en tu libro. ¿Por qué pasa eso, lamentablemente? No, lo que pasa es que estamos en un momento de cierta iconoclastia, Bien. producto del rechazo a las instituciones y rechazo también a la idea del caudillo y del líder, ¿no? y del héroe. Yo creo que hay que tener ojo, el matapacos no es en realidad un líder, el matapacos es un símbolo. Claro. ¿no? Es el símbolo de los chilenos, del quiltro, del callejero, del parado en la hilacha, ¿no? del guerrero que tiene todas las de perder. Entonces son la profe Pikachu, Sensual Spider-Man, si te fijas también, son todos anónimos. Tú no conoces las caras de ninguno de ellos, el Pareman, porque hay una desconfianza con el líder, con el cabecilla, con el caudillo, con el que está arriba en la cúpula del partido, ¿cachai? Con el que está arriba liderando el movimiento, porque parece que todos los movimientos son corruptos, no, todo. Hay una especie de paranoia en las personas que es absolutamente justificada. Entonces se entiende que no tengamos líderes, lo que tengamos son símbolos. ¿Mm? Porque te repito, el líder de esto somos todos. Literalmente. Leonardo. Claro, pero sí, por ejemplo, en lo que mencionas en tu libro, también son personajes que ciertamente, como tú dices, han sido muchas veces marginados o tal vez sacados de la primera línea de los personajes populares dentro de la historia de Chile. Por ejemplo, el mismo Mariano Puga, que tú lo mencionas en el libro y que, bueno, hace poco falleció y para sorpresa de algunos, no de la gran mayoría, porque para la mayoría era un personaje muy querido y conocido, fue despedido, pero de una manera muy masiva en la iglesia de la Alameda, en periodo de coronavirus, Jorge, y la verdad que él también, bueno, la figura de Clotario Bres, que cada cierto tiempo sale también a la palestra y la gente lo vuelve a recordar, pero también a las mujeres también les das una importancia dentro del libro, como a Cecilia Magni. Esto también me imagino que a ti te deja contento también de que la gente pueda conocer a estos personajes que muchas veces en la historia, comillas, oficial, queda totalmente de lado. Sí, a mí me gustó en particular cómo termina el capítulo de Clotario Blesta al respecto de lo que tú dices, ¿no? Acá en Héroes 2. Dice, en agosto de 1999 se aprobó en el Senado una ley que autoriza a erigir un monumento en su memoria. En 2017, 18 años después, se solicitó la prórroga de la fecha de término para su realización. Y a esta fecha, pleno 2020, nadie patrocina la iniciativa. Y aquí viene lo clave, creo yo. Clotario Blest no vive en las prioridades de la élite política. Él vive en el corazón de su pueblo. Lo que ha pasado, lo que tú comentas, es bien sintomático. Clotario Blest tuvo un funeral apoteósico, donde incluso en un momento el MIR se robó el féretro y le dieron una vuelta por una manzana haciendo unos disparos y después devolvieron el féretro. Hubo un abucheo generalizado al acto oficial que se tenía preparado fuera del cementerio general, y agarraron el féretro y partieron para adentro en un acto caótico al interior, donde había gente del frente, donde estaba Mariano Puga, donde todo el mundo gritaba, oraba a gritos. Fue una demostración de fervor popular que por supuesto no tienen las figuras oficiales. Lo mismo pasó con Salvador Allende. Salvador Allende, cuando lo traen desde el cementerio de Santa Inés, es apoteósico el funeral. La gente se vuelca a la Alameda Bernardo Higgins, y el funeral que tiene es, pero multitudinario. Y lo que tú comentas también, ¿no? El funeral de Mariano Puga es una locura también. Son personajes que están en el corazón de la gente más que en el imaginario o en el estatuario, ¿no? Oficial. Ya que tú hablabas de Clotario Blest, ¿qué te pareció a ti el trabajo que hizo anteriormente Mónica Echeverría? ¿Pudiste conversar con ella para hacer este trabajo también? ¿Para describirlo por lo menos? Sí, por supuesto. El trabajo, la antihistoria de un luchador, si bien no es un referente historiográfico, porque está muy en crónica, hay muchas
hay muchos aspectos que no funciona muy bien para una investigación. Es una referencia de todas maneras, ¿no? Porque ella se entrevista con él, ella lo conoce, ella tiene una cercanía que permite, más que cualquier otra cosa, captar el espíritu de Clotario. Hay poca bibliografía sobre Clotario Blest, hay mucho paper, mucho reportaje, muchas crónicas. Hay un libro que editó la NEF, creo que el año pasado, sobre Clotario, que está muy bueno también. Pero en general son personajes a los que no se le dedican las montañas de libros que a otros personajes más bélicos, ¿no? Con un sable en la mano. Clotario Blest nunca disparó un tiro, entonces no es interesante, parece. Insistiendo con Clotario, ¿por qué crees que de alguna otra forma terminó tan decepcionado al final de su vida con las organizaciones obreras, sindicales, como la CUT, por ejemplo, que él mismo ayudó a fundar, puesto que, como te decía, él terminó muy desilusionado en su vida al respecto? Sí, yo creo que él, más que desilusionado de las organizaciones obreras, él terminó confirmando una sospecha que lo acompañó toda su vida, y es que los partidos políticos no son la mejor guía para un movimiento sindical, ¿no? Él desde que partió, desde que era discípulo de Fernando Vives, que también fue el maestro del padre Hurtado, en esta unión que hizo Clotario Blest entre las enseñanzas de Luis Emilio Recabarren sobre el sindicalismo y las enseñanzas del padre Vives sobre esta visión cristiana, que lo hace incluso a Clotario Blest, yo diría, un precursor de la teología de la liberación. Él siempre desconfió de los partidos políticos, por una razón sencilla. Él lo que le interesaba era las reivindicaciones laborales y la ayuda a los más débiles, a los trabajadores. Él quería una organización de trabajadores horizontal. De hecho, es lo que discrepaba con Alberto Hurtado, que Alberto Hurtado tenía una idea similar, pero si estaba bajo el dominio de la iglesia, ¿no? En cambio, Clotario Blest decía, no, vengan acá los ateos, el que quieran, los católicos, los protestantes, evangélicos, el que sea. Aquí no vamos a cuestionar a nadie, ¿no? Era una transversalidad brutal. Aún así, Jorge, por ejemplo, uno se va al archivo del Museo Franciscano, que está ahí en la Alameda, que no sé si tú lo ubicas, ese que está Sí, ahí en claro. plena Alameda, y los franciscanos lo quieren mucho, a pesar de que él no se identifica mucho con la iglesia en sí, pero el mismo momento en que se hace este funeral apoteósico que tú mismo recién mencionabas con el MIR y todo, hay muchos frailes franciscanos de cafecito que están acompañando también este cortejo fúnebre. Ese nivel de transversalidad tenía. De hecho, hacen su funeral en la iglesia de San Francisco y él es enterrado con el hábito franciscano. Lo que pasa es que los mismos franciscanos no se sienten muy cómodos dentro de la iglesia, hay que decirlo. Es verdad. De hecho, sin ir más lejos, al MB, por ejemplo, lo hicieron su claro. sepelio ahí en la Recoleta franciscana también. Exacto, porque son una orden que está mucho más cerca de los pobres, mucho más cerca de los débiles, y es de una gran apertura en ese sentido, ¿no? Ven más, si bien con ciertos reparos, los jesuitas y los franciscanos son los que uno siente que están mucho más cerca de la apertura frente a estos casos sociales. Pero para completar la idea sobre Clotario siempre entendía que los partidos políticos estaban movidos por otras dinámicas. No es que fueran malas o buenas, sino que eran otras. Ellos tenían otros objetivos más amplios. En cambio, él lo que quería que el objetivo único fuera el bienestar de los trabajadores obtenido por los trabajadores. Entonces, y es real, o sea, los partidos políticos lo que hacen, todos, es capturar organizaciones a través de ganar las elecciones y las unen a su aparato y empiezan a funcionar en red. Entonces ganan la CUT, ganan la FECH, ganan el sindicato tanto, se ganan y empiezan a funcionar en función, valga la redundancia, de los objetivos del partido. Eso es lo que le molestaba a Clotario Blest. Y es lo que finalmente ocurre con la CUT. A fines de los 50 es lo que le pasa a Clotario Blest. Simplemente los partidos políticos logran apoderarse de la CUT y lo terminan echando, ¿no? Después él intenta organizarse él crea el MIR, participa en la creación del MIR, y también lo terminan echando. Finalmente él se dedica a acciones de colaboración con organizaciones civiles de base o de la sociedad civil. Ayuda a crear se llama la organización de familiares de detenidos desaparecidos. Entonces,
él se va más por el lado de la lucha por los derechos humanos, y claro, al final de su vida, en una evaluación, lo que hace más que decepcionarse es decir, tenía razón, ¿cachai? Que en el fondo siempre los partidos políticos van a meter la cuchara porque tienen objetivos de otro orden, no necesariamente, exclusivamente y puramente de los trabajadores, ¿no? Ya que lo estábamos viendo en pantalla a través de nuestras redes sociales, Salvador Allende, este año se cumplen 50 años tanto de su elección como de su asunción a la presidencia de la República. ¿Por qué es un personaje que todavía sigue generando tanta polémica? ¿Por lo que generó, por lo que intentó hacer, en fin? Porque Chile siempre ha estado dividido. Chile siempre ha estado dividido. Cuando alguien dice, oh, esta persona está dividiendo al país, como me gritan a mí, lo único que uno está haciendo en realidad es denunciar que el país está dividido. El país siempre ha estado dividido. No sé si ustedes han visto estas personas que a veces tapan una grieta, un hoyo en la carretera, en la calle con tierra, y uno le da moneda. Eso es lo que esperan ellos, tapar con tierrita una grieta profunda. Y ellos están tranquilos y dicen que Chile está en paz cuando esa herida está tapadita con tierra. Pero Chile está dividido desde su origen, desde el momento en que construimos sociedad, que construimos Estado, hay una oligarquía dominante y un gran pueblo trabajador abajo, sin los mismos derechos, sin beneficios, sin acceso a la justicia, a la salud, sin acceso a las mismas cosas, 1835, que las de 2020, con distinta magnitud, por supuesto, pero es básicamente el mismo problema. Queremos mandar, dicen los de arriba, a toda costa, y tenemos incluso las armas para eso, y los de abajo calladitos, y si alegan, bueno, están dividiendo al país. Bueno, el país está dividido. Entonces, una cosa que hizo Salvador Allende fue evidenciar a escala nacional esto, llevarlo a la moneda, ¿no? Y claro, así como detestan y odian y le desean la muerte a personas que trabajan por la equidad, porque esta gente no quiere equidad, quiere que lo que ellos llaman el orden natural, ¿no? Es decir, ellos arriba y nosotros abajo. Por supuesto que genera odiosidad, genera odio, genera violencia, porque les molesta, porque la teta está llena de leche, ¿por qué nos vienen a molestar estos rotos? Porque nosotros somos Chile, porque ¿qué nos vienen a decir lo que tenemos que hacer? Porque yo soy el patrón, porque yo doy trabajo, y tienen un montón de razones por las cuales quieren mantener este estado de cosas que para ellos es el súper bueno y el que mantiene estable y produciendo al país, pero que para el resto del país es como el forro, ¿no? Entonces Salvador Allende lo que hace es, a lo largo del siglo XX, acumular fuerzas, es decir, unir al PC con el PS, que era una utopía que se juntaran, mantenerlos trabajando juntos, sumar fuerzas de grupos, asociaciones civiles, y por encima de todo, al gran pueblo de Chile. Sus trenes al sur, viajes al norte, metido en chacras, dentro de casas de pobladores. Él fue construyendo una red, no solamente a nivel político, él fue construyendo una red humana de apoyo a lo largo de todo Chile. Por eso que uno puede decir que Salvador Allende vive en el corazón de su pueblo. Es algo mucho más allá que político, ¿no? Y esta gran red que construye, que le produce una base que le permite llegar a los más débiles, a los menos poderosos del país, le permite llegar a la moneda. Esto es una locura, ¿no? Haber llegado a la moneda. Entonces, por supuesto que eso despertó el horror y la furia, ¿no? de estas personas, porque ellos se consideran los dueños del país. O sea, ellos no se consideran, ellos saben que son los dueños del país. Entonces, esto es una afrenta. Y es el gran, y Salvador Allende es la gran espina atravesada que tienen hasta el día de hoy. Porque Salvador Allende, muriendo y entregando la posta, diciendo, ustedes abrirán las grandes alamedas en el futuro, superarán otros hombres este momento, está entregando la posta y se convirtió en inmortal. Y ante cada situación, Salvador Allende aparece guiando. ¿Okay? Entonces, lo odian por eso, porque es un fantasma que no se les va. Es un fantasma que lo tiene metido aquí, y ya están chatos. Leonardo. A propósito de lo mismo, Jorge, mira, a mí me gusta, de hecho, leer tus libros. Ahora, lamentablemente, recibimos la edición de manera digital, porque a mí me encanta el físico.
Ya vamos a hablar después de que tú nos cuentes dónde lo podemos encontrar y todo. Pero ¿qué te parece a ti un poco lo que ha pasado este último tiempo? Antes de la última vez que estuvimos hablando contigo en el estudio de la radio, antes de que pasara todo lo que ha pasado, Chile justamente estaba en este proceso de cambio y que mezcla un poco el pasado o la historia con el presente. ¿Cómo lo ves tú en esa perspectiva lo que ha pasado en estos últimos meses? De hecho, conversamos incluso antes del estallido social y han pasado tantas cosas, estallido social, coronavirus, 10%, un montón de cosas. ¿Cómo se ve todo esto que tú nos vas contando en cada uno de tus libros, esa perspectiva histórica con el presente que vive el Chile de hoy? Yo creo que una de las grandes cosas, una de las cosas más bonitas que ocurrió y que es imprescindible para que un pueblo avance, es imprescindible para que un pueblo sienta la necesidad de cambiar su situación, es el tomar conciencia de ser agentes históricos, tomar conciencia de que efectivamente existe el arco histórico, que nosotros venimos de un lugar que viene de otro lugar y que eso nos compromete de alguna manera con el futuro, que la historia ilumina el presente para tomar decisiones de cara al futuro. De ser un pueblo de Chile durante los 90 y los 2000, muy concentrado en lo que estaba pasando ahora, en el hoy, o a lo más hasta la dictadura, porque ni siquiera la Unidad Popular entraba en la ecuación, como que subimos en el helicóptero y estamos teniendo una visión más amplia. Este interés por la historia que empezó a surgir el año 2015, 2016, porque hay que decir que el 2014 la historia no importaba un carajo a nadie, por muchas razones que de aquí no viene al dato poner, pero empezó una ola de interés por la historia y termina sumándose a esta convergencia de situaciones, al malestar general, a los abusos, a que viene un gobierno de derecha, a la pelea por educación gratuita. ¿Te fijas? Que la pelea por educación gratuita y toda esa épica no tenía un anclaje histórico. Era algo de hoy para el mañana, pero no tenía un anclaje histórico. Sin embargo, esta rebelión del año pasado terminó botando estatuas de Diego Portales, de estatuas de conquistadores españoles. O sea, es una interpelación histórica profunda, tremendamente profunda, y con un sentido histórico, donde la gente dice, claro, porque estábamos mejor con Pedro Aguirre Cerda. Es una cuestión que no había pasado antes, yo no la había visto nunca. Que la gente discutiera que nos gustaría un presidente como Pedro Aguirre Cerda, o que dijeran, ¿dónde está Luis Emilio Recabarren? Esa idea, o que la gente misma no le tocara un pelo al monumento a Manuel Rodríguez, que está ahí a 10 metros del epicentro, ahí en el monumento ahí del Parque Bustamante. Sin embargo, fueron a buscar estatuas de O'Higgins para destruirlas. O el supremo insulto a la élite chilena, que fue derrumbar el monumento a José Menéndez en Punta Arenas, que es como el gran ejemplo del emprendedor que da trabajo a toda una región, construye una región, sí, tal por cual, pero la explotación, el asesinato de obreros y el genocidio del pueblo Selknam, donde está. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que la gran cosa de este movimiento es su perspectiva histórica. Y como dice el profe Julio Pinto, su sentido de historicidad, ¿no? Que ellos están cambiando la historia de Chile. Esa es la perspectiva que se tiene. Estamos cambiando la historia de Chile. No estamos obteniendo educación gratuita o que las AFP, que está bien, pero la gente siente que hay una perspectiva, como te digo yo, de largo plazo. Casi en algunos casos he escuchado una bisagra histórica para Chile, casi como que es de aquí para atrás y a lo mejor de aquí para adelante, si esto resulta. Ya que mencionabas toda esa perspectiva, volviendo al tema del libro también, ¿por qué decidiste incluir a Cecilia Magni, que probablemente sea la personaje más polémica de este libro, puesto que se alzó en armas precisamente contra el régimen de Pinochet? Ya que nos queda poco tiempo, ¿quién era ella? A mí me da risa las personas que Cecilia Magni, porque no lo digo por ti, sino que lo he escuchado, ¿no? Tomó las armas. Sí, Bernardo O'Higgins también era un civil que tomó las armas para rebelarse contra la independencia. Si la independencia hubiera fallado, Manuel Rodríguez estaría recordado como un terrorista criminal. ¿Te fijas? Entonces, es una cuestión de perspectiva histórica.
en Europa se celebra a los miembros de la Rosa Blanca en Alemania que se levantaron contra Hitler, o el atentado de Klaus von Stauffenberg, o sea, hace una semana, 2 semanas atrás, la Angela Merkel estaba depositando una ofrenda floral a Stauffenberg. En Italia se celebra a los partigiani que pelearon contra los fascistas, de Mussolini. En Francia se celebra a la Resistance, y esos viejitos desfilaban en las paradas militares. Entonces acá, ¿por qué no celebramos a jóvenes que se levantaron en armas, pusieron su vida, rompieron su vida, destruyeron su vida para derrotar una tiranía? Existe el deber en el mundo, es un deber el tiranicidio. El profesor Salazar dice, el tiranicidio es un deber. Lo dice el preámbulo de la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tenemos que, y lo dice de una manera lateral, si dice algo así como, tenemos que dar las condiciones de gobierno y democracia para que el pueblo no se tenga que alzar contra una tiranía, ¿no? Santo Tomás de Aquino, filósofos de toda la historia, dicen que si un tirano está asesinando a su pueblo, es el deber de su pueblo levantarse contra él. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos es una transición hipócrita que, como tenía Pinochet todavía en el mando de la comandancia en jefe, y tenía a los funcionarios y cómplices de los asesinatos todavía funcionando en el aparato político, algunos de ellos hasta el día de hoy. Por supuesto que la transición de los partidos de la Concertación, que estaban cagados de miedo, ¿no? Se estaban haciendo en los pantalones en los primeros años porque tenían al gallo de las armas aquí, ¿no? Aquí, que fue capaz de sacar a los milicos a la calle por los cheques de su hijo. Entonces, claro, ahí no, entonces no podemos hacer nada con el frente. Y esos cabros, estoy hablando del Frente Patriótico, el Frente Autónomo pertenece a otra es otra historia, pero los cabros del Frente Patriótico tenían 18, 22, 24 años, algunos de ellos eran profesionales, otros eran campesinos, y terminaron masacrados, terminaron hechos pedazos, terminaron ametrallados de maneras atroces, peleando por derrotar a un tirano. ¿Por qué los tenemos que tener en el basurero de la historia? Si ellos se enfrentaron y pusieron su vida, ¿no? Para sacarnos de encima a este parásito histórico que es Pinochet, ¿no? Entonces Cecilia Maña tiene un triple mérito en todo esto. Primero, ella pertenecía a la clase alta y dejó todo para combatir a un tirano. Segundo, ella era madre. Segundo, ella era mujer en un país muy machista, incluso al interior de los partidos de izquierda, y no solo se integró como combatiente, terminó siendo comandante, el cargo más alto. Y por último, por ser madre. Ella deja a su familia, deja a su hija, y lo sufre. Esto no es sí, no me importa. Las cartas que hay de Cecilia Maña, su hija, que tenían que atravesar, como la Gladys Marín, que a veces tenía que mandar cartas a Francia para que las mandaran a Italia, y que desde Italia alguien las mandara a Chile. Las cartas de Cecilia Maña, su hija, son pero desgarradoras, porque efectivamente está sufriendo dolor tremendo por estar peleando contra una tiranía y teniendo que dejar de lado a su hija. Entonces, para mí ella y muchos de los integrantes del Frente Patriótico son héroes de la resistencia, que en algún momento yo estoy seguro que van a ser reconocidos. Jorge, mira, este libro es extraordinario, ya por lo que hemos hablado, tú nos has ido contando estas 200 páginas de este libro, Héroes 2. ¿Dónde lo podemos encontrar en formato físico, en formato virtual? Danos tú todas las coordenadas para encontrar este extraordinario libro nuevamente de Jorge Baradit. Bueno, Héroes, este librito ocre que tiene a Clotario en la portada, que en realidad tiene 280 páginas, el más voluminoso de todos los libros de historia secreta. Oye, bueno, Jorge, tus libros se leen, pero sí, súper rápido. Yo estoy muy agradecido de los lectores. Sí. Esto es mérito de los lectores, interesados por la historia de Chile, que se supone que era lo más fome de nuestra escuela. Este libro lo pueden encontrar en realidad en cualquier librería. Yo les recomiendo las librerías más pequeñas, de barrio, o en su defecto las que leo. Y si no, por supuesto que las librerías de cadena, la Feria Chilena del Libro, Contrapunto, la Librería Antártica, y lo pueden encontrar también físico, online, en línea y en buscalibre.com, ¿no? Si viven en un lugar en el extranjero o en un lugar donde no llega ninguna librería, buscalibre.com.
y digital en todas las plataformas, Google Play, iTunes y por supuesto Amazon Kindle. Ya lanzaste este libro, va a participar en los foros presentándolo a lo largo del país, puesto que por las actuales circunstancias no puede haber aglomeración y por ende... Ya lanzamos el libro, tuvimos una influencia alucinante y estoy todos los días lanzando, conversando, charlando, porque Zoom tiene esto, ¿no? Me pueden invitar de un pueblito del interior de Aysén a conversar y no hay ningún problema, entonces es una maravilla. Así que estamos todos los días. La verdad es que lo que les pido es que revisen las cuentas de redes sociales, busquen a Jorge Baradit en Facebook o a Baradit en Twitter o Baradit en Instagram, y ahí estamos informando de las actividades para que nos encontremos y conversemos. ¿Más trabajo en desarrollo estás haciendo ahora? ¿Algún tipo de libro, en fin, nuevo libro? Yo creo que es importante que este sábado a las 7 de la tarde parte la nueva temporada de Historia Secreta de Chile en Chilevisión. Vamos a estar de nuevo en la tele a color y vamos a tener un arco de alrededor de 24 historias, ¿no? 24 historias contadas, 2 por cada capítulo, y partimos este sábado, así que para que todo el mundo a la hora de 11 se siente ahí en la mesita y veamos Historia Secreta de Chile con unos paisajes, porque viajamos por todo Chile y hicimos un programa con mucho amor por nuestra historia y por nuestro pueblo. ¿A qué hora va a ser eso? Esos son los programas que valen la pena, Jorge. Perdón que lo diga, porque entre tanto tipo cocinando que ya me tienen aburrido, perdón que lo diga. Pero, Jorge, por favor, una recomendación. No se te vaya a ocurrir al programa del mismo canal que hace comida, porque, pucha, ya basta. Hemos engordado en todo este tiempo pandemia y ya basta de comida. Estos son los programas que valen la pena ver de nuevo en pantalla. No vamos. Me han invitado algunos de ellos, pero no es lo mío. Lo mío es esto. Y a las 7 de la tarde en Chilevisión este sábado. Vamos a estar viéndonos de nuevo. Muy bien. Acabamos de conversar con Jorge Baradit, autor del libro Héroes 2 de la editorial Random House Mondadori, para que usted lo compre en las librerías más cercanas, por lo menos las que pille a lo largo del país. Jorge, te agradecemos una vez más por conversar con nosotros, y cuando las cosas estén mejor, lógicamente te invitamos acá a la radio a conversar más profundamente. Encantado, que estén súper bien. Chao. Igualmente. Un abrazo, Jorge. Muy amable. Gracias. Chao. Nosotros nos vamos a la pausa acá.